Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, se escucha bien. Hola, Hola, profe. Hola, profe. hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Bueno, bien también, gracias. Chicos, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Si se me corta el audio o por alguna razón no los escucho, escríbanme por el chat, que de repente se me desconecta el parlante, ¿ya? Eh, ¿Ven bien la pantalla? Voy a sacar esto. Sí, profe. Ya, súper. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la estructura de lo que es un informe técnico, ¿ya? Sus próximas entregas van a ser informes, ¿ok? Y bueno, de aquí en adelante, para todos los laboratorios, ustedes van a elaborar informes técnicos, ¿ya? Dentro de todo, también cuando salgan al área profesional, sí o sí les va a tocar elaborar informes técnicos, ¿ya? Por lo menos en mi caso como ingeniero, yo soy ingeniero civil en física, he trabajado en varias empresas anteriormente, antes de hacer las clases, y en todas ellas he tenido que elaborar informes técnicos. Así que es parte de lo que ustedes van a hacer a futuro, ¿ya? La estructura que vamos a revisar es la misma que se plantea en la plantilla que ustedes tienen en aula, ya está todo el material acá en aula. Tienen unos links también de información. Vamos a revisar también el uso, bueno, ustedes se manejan súper bien en Tracker porque lo usaron harto en física 100, o sea, se manejan mucho mejor que yo. Así que vamos a revisar el tema del tracker también, porque en la próxima actividad ustedes van a tener que hacer toma de datos para poder elaborar el informe técnico. Que recordemos, dentro de las bases fundamentales de un trabajo en laboratorio es el cómo yo presento los resultados y establezco las debidas conclusiones. Ya vamos a ver primero el cronograma. Entonces, esta semana nosotros vamos a tener clases, apaguen sus audios, por favor. Vamos a tener las clases de, como les decía, de elaboración del informe técnico, que es la base del laboratorio, de todos los laboratorios. Y vamos a revisar la toma de datos en Tracker, que es muy similar también el procesamiento a lo que nosotros ya hicimos en la clase 1 y 2 con las HT. La próxima semana, ¿sí?, vamos a tener otra clase. Ahí es en donde vamos a revisar en detalle, ¿ya?, la actividad que ustedes van a tener que tomar datos, ¿ya? La de hoy no hay que hacer nada, ¿ya? Es solo una clase. No hay que entregar informe, todavía nada, ¿ok? Posteriormente, la semana del 15, vamos a tener sesiones de consulta sobre este informe corto que se va a entregar. No va a ser un informe completo. Ustedes primero van a entregar un informe parcial. Pregunta Arnaldo que cuánto vale el porcentaje de las notas. Yo creo que pregúntele directamente al coordinador si es que no está ahí en aula. ¿Ya? Y luego vamos a seguir, ¿cierto?, la semana del 22 para poder llegar a la entrega del informe 2 que va a ser completo. ¿Sí? También van a hacer una toma de datos mediante un video en Tracker. Profe, Ajá. o sea, ¿qué semana tenemos que entregar informe?
Tienen que entregar informe Hola. después la semana del 22, ¿sí? Y después la segunda entrega, porque tiene que ser después de las sesiones de consulta. Y el segundo informe debiesen entregarlo la semana del 6 de diciembre, creo que es. ¿Sí? Profe, no son los viernes ahí que dice la entrega, que dice entrega informe 1, informe 2 y corto 1. ¿Claro? Ah, no, perdón, sí, la misma semana de las consultas, que me estoy confundiendo con 120. Ya, ok, que 120 hacemos sesiones de consulta semanas antes. Sí, acá en este caso, tal como dice el cronograma, tenemos sesión de consultas día martes y miércoles. Parece que el día jueves no se puso sesiones de consulta, pero chequenlo, ¿ya? Y claro, el día 19 tienen la entrega del informe corto, ya es un informe parcial, y la entrega 2 es un informe completo, como les decía. Sí, ahora vamos a revisar en detalle, Benjamín, de qué se trata el informe corto, el informe parcial, ¿sí? Es la sección de resultados, análisis y de discusión. Vamos a ver algunos ejemplos también de informe para que les quede más claro esa sección, ¿ya? Si quieren se los voy a compartir aquí también por la clase para que puedan visualizar lo que vamos a ver en teoría y que yo les voy a hablar, ¿cierto? Pero después en la práctica podemos verlo mucho mejor ahí en ejemplos claros y concretos. Acá está el detalle, ¿sí? De las fechas. Yo voy a comenzar directamente con la clase. Vamos a ver primero los fundamentos de la elaboración de un informe técnico y posteriormente, como les decía, el tema de la toma de datos como repaso y se van a dar cuenta que el procesamiento es bastante sencillo también, porque ya lo hicimos ahí en la clase 1 y 2. Entonces, dentro de lo que es un experimento, ¿ya? El informe técnico es el resultado final. Nosotros realizamos una investigación experimental cada vez que queremos, ¿cierto?, realizar un experimento, y esta investigación tiene un fundamento, ¿cierto?, teórico con ciertas hipótesis. Hay objetivos muy específicos planteados por cada experimento, ¿ok? Según esos objetivos yo voy a ir desarrollando, ¿cierto?, el experimento, realizando el montaje, y con eso voy a obtener resultados en forma de tablas, resultados en forma de gráficos, diversos tipos de resultados, los cuales yo tengo que analizar según los objetivos del laboratorio, ¿ya? Y discutir, obviamente, en torno también a la teoría que se plantea, o sea, ¿se condice o no se condice los resultados que yo estoy obteniendo en el laboratorio con lo que me dice la teoría, ¿ya? El presentar resultados, y me estoy adelantando un poquito, y lo voy a repetir varias veces para que no se les olvide, los resultados no es llegar y mostrar los resultados que ustedes obtuvieron, llegar y mostrar la tabla, llegar y mostrar el gráfico, no. Hay que ir discutiendo, analizando los resultados. Si yo presento una tabla, debo hablar de la tabla, debo decir que muestra la tabla y analizar la tabla. Si mi tabla de datos no va a ser analizada, es mejor que la lleven a un anexo. ¿Ya? Al final del informe técnico hay sección de anexo. Entonces ahí ustedes incluyen todo el material complementario en forma obviamente muy ordenada, ¿cierto? Con la respectiva ahí descripción de cada figura. Pero si ustedes no van a analizar algo, un gráfico, si no van a analizar tablas, como les digo, dentro de la sección de resultados y análisis, mejor no lo incluyan. ¿Ok? Busca el app con el código promocional. Chicos, tienen el audio abierto.
Gracias. Ok. Lo iba a silenciar, pero alcanzó a... Ya, continuemos. Bueno, entonces finalmente nosotros vamos a hacer ciertos análisis y vamos a discutir los resultados en la respectiva sección, pero después vamos a repetir muchos de esos resultados o conclusiones en la sección de conclusiones. Así que no se extrañen si a veces tienen que repetir lo mismo ya de la sección de análisis, no todo, obviamente, lo fundamental, ¿ya? Porque a medida que ustedes van analizando, van a ir cerrándose automáticamente a las respectivas conclusiones. Las conclusiones principales totalmente relacionadas al objetivo del laboratorio. Por tanto, se van a ir cerrando paso a paso. Entonces, todo esto tiene una estructura bien establecida. Una vez que el primer informe, les digo inmediatamente que es lo más difícil para todos. A todos nos ha costado nuestro primer informe. En el primer informe siempre nos va a generar mal porque nunca hemos tenido antes, ¿cierto?, la experiencia de redactar un informe. Entonces esto es mucha práctica también y leer muy bien la plantilla y seguir todas las exactamente como se plantea ahí en la plantilla del informe técnico. ¿Ya? Cosas importantes que ustedes deben plantearse cuando ya hayan realizado el informe. Estos son como consejos, ¿ya? Entonces, ustedes al leer el informe deben hacerse la pregunta si es posible que yo pueda repetir este informe leyéndolo simplemente varios meses después, ¿ya? Entonces, si la respuesta es sí, por lo tanto, está con una clara redacción y todo muy bien, ¿cierto?, dirigido. Si otra persona, si ustedes le pasan el informe a otra persona, ¿ya?, ¿es capaz esta persona de hacer exactamente lo mismo y reproducir el experimento que yo hice? ¿Sí? Eso también es importante que lo tengan en cuenta cuando hagan la redacción del informe técnico. O bien, podría otro alumno o otro profesor, ¿cierto?, entender muy bien todo lo que yo hice en mi informe. Lo mismo en cuanto a lo que es el resumen, vamos a ver el detalle del resumen en donde se cometen los típicos, les voy a hablar de los clásicos errores que se cometen para que tengan cuidado, ¿cierto?, de obviamente no volver a repetir los errores más comunes. Evitar también, ¿cierto?, dentro de lo que es un informe, todo lo que sea ambiguo, ¿ya? Toda la redacción debe ser muy clara, muy precisa. No es que no digan más o menos o aproximadamente, ustedes pueden decir más o menos, pero más o menos de cuánto es el valor. Por ejemplo, este error es más o menos bajo. ¿Se dan cuenta que eso es ambiguo? Ya ahí es como un ejemplo claro. Más o menos preciso. Ya, pero ¿cuánto es esa precisión? 0.2%, 0.0001%, ¿ya? Todo lo que ustedes redacten en el informe técnico debe ser fundamentado numéricamente. A eso voy. ¿Okay? Incertezas cuando expliquen los errores, porque es muy importante dentro del laboratorio el cálculo de los errores, ¿cierto? El observar, como lo vimos en la clase anterior, que hay errores sistemáticos, ¿cierto? Tenemos los errores aleatorios y tenemos los errores burdos, porque acá en la universidad lo hemos clasificado de esa forma, ¿cierto? En otros lados se podría clasificar de otra manera, pero acá son errores sistemáticos, aleatorios y burdos. ¿Ok? Entonces, importante identificar cuáles son mis fuentes de error, ¿ya? Pero no solamente ustedes hagan el análisis de las fuentes de error que están afectando sus resultados, no solamente decir fue un error experimental, se dan cuenta que es muy ambiguo, es muy general, fue un error del equipo de trabajo, por ejemplo,
fue un error humano. Si bien hay este tipo de errores, ¿cierto? No son la base de lo que nosotros realizamos en los laboratorios, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante evitar en todo sentido la ambigüedad dentro del informe técnico, ser muy específicos cuando hablan de los errores, cuando identifican fuentes de error y también cuando realizan sus propias conclusiones. Eviten conclusiones que no sean científicas, que no estén en realidad relacionadas al objetivo de la actividad, ¿ya? Por ejemplo, este laboratorio fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Lo puede decir, si no es que no lo pueda decir. Usted puede decir, este laboratorio fue un éxito porque obtuvimos una precisión del 0.000001% en bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta que cambia totalmente? O fue muy complicado, o fue excelente. Bueno, en realidad todo esto engloba, ¿cierto?, lo que es evitar la ambigüedad cuando ustedes redacten un informe técnico. Dentro de las cosas que hay que evitar también, culpar al equipo de trabajo o el material con el que usted está trabajando, ¿cierto? En general uno tiene que hacer lo mejor posible con el material que hay, identificar, ¿cierto?, como les decía, las fuentes de error, minimizarlas al máximo, si logramos identificarlas, porque los otros tipos de errores nosotros los cuantificamos, ¿cierto?, y los calculamos mediante la metodología correspondiente. Entonces, dentro de este trabajo, nosotros, ¿cierto?, debemos evitar culpar al equipo de trabajo en sí, ya sea su compañero de trabajo, o ya sea usted mismo, o ya sea, por ejemplo, el material, la wincha que no partía en cero, que estaba en mal estado, ¿sí? Lo otro, no quejarse dentro del informe técnico, ¿sí? Si ustedes encuentran que algo está funcionando mal y que se puede mejorar, obviamente pueden redactar un mail, ¿cierto?, informarlo, pero dentro del informe técnico no quejarse respecto a lo que es el material en sí, pero sí pueden plantear mejoras del experimento en sí, ¿ya? Que eso es muy distinto. Por ejemplo, si ustedes midieron con una cinta métrica, estas típicas winchas, ¿cierto? Ustedes pueden plantear en la mejora que lo adecuado para minimizar el error sería, ¿cierto?, utilizar un pie de metro, por decir, ¿ya? Por decir algún instrumento con mayor precisión. Cuando ustedes, más adelante vamos a ver la sección, a pesar de que ahora no la van a realizar, la sección del procedimiento experimental, traten de no escribirla como línea de comandos. O sea, ustedes pueden hacer una lista de materiales perfectamente, ¿cierto?, según lo que vamos a revisar ahora en detalle, pero traten de hacer una narración que sea continua, que sea fluida, siempre en tercera persona, ¿cierto? Así que esté todo bien ordenado, que se entienda. Por eso les decía, si ustedes quieren saber si está clara la redacción, pásenle el informe a un familiar, a alguien que pueda leerlo y decir, sí, se entiende perfectamente. O no, sabes que tal parte no me queda clara, ¿ya? Eso no falla. Lo otro, no concluyan cosas que no van de acuerdo a lo que ustedes están planteando, ya sea en el análisis o ya sea dentro del objetivo. Es cierto que ustedes incluso pueden ir más allá de lo que se plantea en el laboratorio. ¿Ya? Ustedes pueden hacer más análisis, ¿cierto?, según lo establecido. Pero ese análisis tiene que estar relacionado con, ¿cierto?, con la actividad, con los objetivos del inicio del laboratorio. ¿Ok? Nosotros, a medida que vamos analizando, vamos a ir, ¿cierto?, convergiendo, vamos a ir discutiendo los resultados, vamos a hacer análisis cualitativos, cuantitativos, ¿cierto? Por lo tanto, toda esa discusión
que en realidad es breve, es bastante breve la discusión. ¿Ya? Ustedes se van a dar cuenta que los informes no son de más de 4 páginas, sin incluir el anexo. ¿Ya? Un anexo se agrega para que se puedan extender en información complementaria y, bueno, y el anexo no cuenta dentro de esas 4 páginas. ¿Ya? No tendría sentido usar anexos si no nos vamos a poder extender. Por lo tanto, se pueden extender en anexo cuando ustedes estimen conveniente. Ustedes manejan la información, ustedes dicen qué es lo que quieren transmitir al lector, ustedes deciden qué es lo que va o no va en su informe técnico. Pasando ahora a la estructura, me pregunta Benjamín si es obligación poner anexos. No, no es obligación, es solamente en caso de que, por ejemplo, usted quiera mostrar una tabla de datos, porque en laboratorio real, bueno, van a ver aquí también con simulaciones, podemos tomar ya tranquilamente unos 100 datos, ponga 500 datos, imagínense. ¿Cómo agregamos eso, cierto, ahí dentro del informe? Entonces pueden agregar en un anexo esa tabla y dejarlo ahí, ¿cierto? Y ahí se pueden extender. Pero si usted, en este caso, no necesita ya usar el anexo, no se usa el anexo, ¿ok? Por eso es importante el cómo ustedes hacen la distribución de la información dentro del informe técnico, ¿ya? No es que esté bueno, no es que esté malo. El anexo está ahí, si ustedes necesitan usarlo, lo usan. Si no necesitan usarlo, no lo usan. Me pregunta Franco si las parejas de trabajo serán aleatorias. Ustedes tienen que definir idealmente su compañero, ¿cierto?, de trabajo. Creo que acá está respecto, o sea, lo leí. ¿Dónde está? ¿En qué sección? La información de las parejas de trabajo. ¿Ya? Ustedes van a informar ya con quién van a trabajar, ¿sí? Entonces ahí, cuando se les abra esta encuesta, ustedes ahí van a anotarse, ¿sí? En este caso, no debería, miren, yo creo que no debería ser, no es necesario que sea de la misma clase del laboratorio, porque ustedes no están haciendo laboratorios remotos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no debiese ser necesario que su compañero sea de la misma clase. De todas formas, esa es información que hay que corroborar directamente con el coordinador por si acaso. La verdad es que no le pregunté sobre este tema específico, ¿ya? Entonces, la estructura del informe, ¿sí?, es el título, resumen, introducción teórica, desarrollo experimental que se divide en 3 secciones, luego resultado, análisis y discusión, las respectivas conclusiones, bibliografía utilizada, ahí ustedes incluyen la bibliografía que se les da acá en el material de laboratorio, ¿cierto? Y la bibliografía complementaria que siempre en realidad la agregamos al final de las guías, ¿sí? Y número 7, anexos solo en caso de que ustedes la necesiten, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora vamos a ver solamente esta sección del informe breve, ¿ya? ¿Qué es lo que va a contener este informe parcial que ustedes van a entregar? Solamente título, desarrollo experimental, la sección de resultados, análisis y discusión, y como les decía, anexo en caso de que ustedes lo vayan a utilizar. El título
¿ya? Es importante que contenga el objetivo planteado en la actividad y la metodología empleada, ¿ya? Por decir algo, cálculo de la gravedad en un plano inclinado mediante mínimos cuadrados. Eso es como un ejemplo, ¿cierto? Tenemos el objetivo de la actividad, que es calcular la gravedad, ¿cierto? A través de un plano inclinado. Y la metodología empleada sería mínimos cuadrados, ¿ok? Eso es un título completo breve, ya no más de 3 líneas. Dentro de la sección del desarrollo experimental, ¿ya? Que es la parte en donde yo permito que el lector, o hago a través de mi buena redacción, logro que el lector pueda reproducir el experimento, ¿ya? Yo voy a ir brevemente desarrollando, ¿cierto? Y explicando cómo yo hice la actividad. Recomendable empezar, ¿cierto? Mencionando los objetivos del laboratorio y explicando qué es lo que ustedes van a mostrar a continuación en la sección de materiales, montajes y método experimental, porque se divide en 3, ¿ya? Entonces es importante y por eso está destacado en rojo que la persona que lea esto sea capaz de reproducir exactamente la actividad que ustedes hicieron, ¿ok? Bueno, esto también les pasó anteriormente, ¿cierto? Me imagino que han tenido que trabajar y, no sé si en física 100, y reproducir ciertos experimentos, ¿sí? Entonces, tratar de no llenar con mucha información, ¿ya? Dar un discurso fluido también dentro de esta sección, y breve, o sea, lo más breve posible también. Entonces, ustedes van a presentar una lista de materiales, ¿ya? Que son los materiales que ustedes tienen disponibles en caso de que uno de esos materiales tenga un modelo específico, se especifica el modelo, ¿ya? Obviamente no todos los materiales tienen un modelo, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, pueden usar una cinta métrica, no le vamos a poner modelo a la cinta métrica, la sensibilidad o el error de la incerteza, ¿cierto? Que sería la mitad de la menor división de la regla, si es que es 1 milímetro, ya la mitad de 1 milímetro, pero especificar el error en caso de que algún material tenga error. Si un material no tiene error, no va el error, claramente, ¿sí? Pero la lista que esté ordenadita, es como hacer una receta de cocina. Igual, si yo quiero repetir una receta, voy y saco los ingredientes, ¿cierto? Correspondientes. Mientras más exacta sea la cuantificación de esa receta, mejor me va a quedar el resultado también, según la receta que yo siga. Dentro de la sección de montaje, acá ustedes pueden mostrar un dibujo, ¿ya? O un esquema como se ve ahí en el ejemplo, ¿sí? O bien una foto, una imagen, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el lector entienda muy bien cuáles son las variables o parámetros que ustedes están considerando, ¿sí? En este caso, se observa, ¿cierto? Ahí que ustedes tienen el ángulo visualizado, ¿cierto? Y la masa de este péndulo, ¿ya? Entonces, también se establece dentro de la misma imagen la variable periodo del péndulo, porque va a ser como en este ejemplo, se medía el periodo, ¿ya? Entonces también se consideró para mostrar en la imagen. Entonces ahí todo queda a decisión de ustedes, ¿sí? El cómo van a mostrar su montaje experimental. Ya pueden sacar, como les decía, una foto de su experimento, un pantallazo, pero es muy importante que muestren las variables que ustedes van a usar en laboratorio solamente. ¿Ya? No llenen, no saturen de variables, solamente lo justo y preciso. Muy importante, ya dentro de lo que es la presentación de un esquema, su respectiva descripción, ¿sí?
Entonces aquí, ¿cierto? Tenemos la figura número 1 y una breve leyenda de qué se está mostrando ahí en la figura número 1, ¿ya? Tener siempre en su informe todas las figuras numeradas, todo bien ordenado, las tablas numeradas también, los gráficos numerados también, ¿sí? Todo con su leyenda en letra más pequeña, ¿sí? Y bueno, como les decía, dentro del desarrollo experimental, la narración de qué fue lo que yo hice, ¿cierto? Para llegar a mi experimento, para realizarlo, tiene que ser bastante breve, ¿ya? Y explicando en realidad qué es lo que ustedes realizaron como metodología también ahí en el momento, ¿ok? Esto es lo que les mencionaba anteriormente, que no era una lista de comandos. Hicimos A, B, C, ¿ya? Traten de que sea algo fluido, ¿sí? Y la última sección, que es la sección, esta es la sección más importante dentro de un laboratorio, ¿ya? Por eso estamos partiendo en potenciar la sección de resultados, análisis y discusión, ¿sí? Las demás partes del informe, si bien es cierto, tienen su respectivo objetivo y tienen el sentido dentro de la elaboración del informe, todo lo que yo como el alma del informe es la sección de resultados, análisis y discusión. ¿Ok? Entonces es muy importante que, y en general, esta sección es la que tiene mayor puntaje en nota, ¿sí? Para que lo tomen también en consideración. Acá ustedes van a presentar los datos obtenidos, ¿ya? Los van a presentar en forma de tabla o en forma de gráficos, tal como les decía antes. Si ustedes tienen más de 10 datos, entonces ahí lo llevan al anexo. Por ejemplo, si tienen 100 datos, ¿cierto? Y necesitan mostrarle al lector los 100 datos, entonces esos 100 datos van al anexo. ¿Ok? Pero también es muy importante que yo siempre tengo mis datos en forma de tabla, ¿cierto? Si yo, como les decía, no voy a hablar de esa tabla, no voy a mencionar qué es lo que tengo ahí, o no voy a analizar, ¿cierto?, más allá esa tabla, no tiene sentido que yo la incluya en la sección de resultados, análisis y discusión, porque está ocupando también un espacio que ustedes podrían ocupar, ¿cierto?, en seguir profundizando y analizando un poquito más el gráfico. Entonces, siempre piensen, ¿tiene sentido lo que yo estoy mostrando en el informe técnico? ¿Tiene sentido mostrar esta tabla si yo después voy a mostrar el gráfico y en el fondo voy a hablar de los resultados de mi gráfico? ¿Sí? Entonces, piensen muy bien qué va en cada sección. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos el típico gráfico, ¿cierto? Lo voy a agrandar, que es el formato que nosotros estamos usando, ¿sí? En donde en el eje Y debo incluir el error en caso de que todos mis datos tengan el mismo error, y lo mismo en el eje X, ¿cierto? El título con su respectivo error. La línea de tendencia y la ecuación con las variables del laboratorio. No olviden incluir el coeficiente de determinación dentro de un gráfico. Ya también siempre ecuación y coeficiente de determinación. Sobre las tablas, en formato, vamos a ir a formato, que son errores que se cometen constantemente, como les decía, y por eso se los voy a repetir 1, 2, 3, lo que sea necesario. Agreguen, ¿cierto?, en el título, los respectivos errores instrumentales con las respectivas unidades, ¿cierto? La cantidad de decimales con la cual yo dejo mis datos depende del decimal que tiene mi error. En este caso, el error es 0.1, tiene un decimal, por eso todos los datos tienen un decimal. En este otro caso, ¿cierto?, el error tiene 2 decimales, por eso todos mis datos tienen 2 decimales. La tablita, como les decía, numerada y una breve descripción de lo que es. ¿Ok?
Por eso ahí se destaca que es muy importante, ¿cierto? También incluir las variables del laboratorio en todo lo que ustedes estén mostrando. Benjamín me pregunta, por ejemplo, si se toman 100 datos, cosa que no vamos a hacer ahora, no va a pasar, ya, pero en un supuesto, en un futuro, que sí pasa en laboratorio cuando tenemos los sensores, se toman demasiados datos. Ahí nosotros no mostramos las tablas, ¿ya? Directamente mostramos los resultados del gráfico. Ahora, si es que es necesario entregarle los datos bases al lector, claro, si yo, por ejemplo, necesito calcular la ecuación de una curva, la ecuación de una recta, y yo necesito solamente una muestra de datos para hacer eso, sí, yo le entrego al lector una muestra de datos, ¿ok? Y efectivamente ahí no sería necesario entregarle los 100 datos al lector, porque el objetivo es calcular la ecuación. Por eso depende mucho, ¿cierto?, de la actividad que se está realizando. Y en este caso, como les decía, van a ser pocos datos, ¿ya? Dentro de todo, esta cantidad de datos que ustedes van a visualizar es poca. Así que pueden agregarla en el anexo. Y ahí la última, para ir cerrando un poquito lo que es la elaboración del informe técnico, y me interesa mostrarles la plantilla también. No separen, si bien acá uno puede leer, ¿cierto? Acá en la clase que va a haber análisis cualitativo, ¿ya? Como observar las curvas del gráfico, establecer las relaciones entre las variables de nuestros datos, decir, ¿cierto?, qué representa el coeficiente de determinación o por qué usted está linealizando la ecuación y cómo está linealizando la ecuación, ¿ya? Todo el análisis cualitativo va a existir. No lo separen del análisis cuantitativo. Ya es que me ha pasado, y pasa en realidad bastante seguido, que los alumnos hacen sección de análisis cualitativo y por separado hacen sección de análisis cuantitativo. Eso no se los recomiendo, vayan inmediatamente hablando de sus resultados, analizando cualitativa y cuantitativamente al mismo tiempo, ¿ya? Se les va a hacer mucho más simple, mucho más directo, ¿ya? Y van a ocupar mucho menos espacio. En cuantitativo, distingan las variables, las constantes, ¿cierto? Cómo se obtiene la pendiente, hablar del número del intercepto. ¿Qué es el intercepto si lo comparamos con la ecuación teórica? ¿Qué representa la pendiente si lo comparamos con la ecuación teórica, ¿cierto? Ir hablando de los números, mostrando los números, ¿ok? Todo lo que es el análisis cuantitativo. Y ahí ustedes, a medida que vayan discutiendo sus resultados, ¿cierto? Estos resultados numéricos, cualitativos, van a ir discutiendo y se van a ir cerrando poco a poco a las conclusiones principales. ¿Ok? Importante que le den un orden temporal también al informe, ¿ya? A la redacción que ustedes estén usando. ¿Sí? No muestren resultados, por ejemplo, no muestren los cálculos, van a presentar resultados, ¿cierto? Pero no los inviertan, no muestren cálculos antes de los resultados. No sé si se entendió. Que tenga un orden temporal en cuanto a lo que ustedes están realizando. Y bueno, siguiendo con el tema del formato, todo bien ordenado, rotulado, identificado con los nombres, como les decía, de las figuras, numeritos a las ecuaciones, usen editor de ecuaciones, ¿sí? Dentro del informe técnico. No saquen pantallazos, por favor. Si quieren mostrar pantallazos de imágenes y la necesitan obviamente para el esquema, por ejemplo, pueden hacerlo. Pero no saquen pantallazos de ecuaciones. Sí, incluso dentro de la rúbrica en general hay un descuento si no se usa editor de ecuaciones. ¿Ya? No sé si en esta rúbrica está eso aún. Pero acostúmbrese a usar el editor de ecuaciones, ¿ya? Sin pantallazos de fórmula.
Vamos a ver brevemente, como les decía, a modo de repaso, la toma de datos de Tracker. Acá está la página, ¿cierto? De donde ustedes bueno, y ustedes yo me imagino que ya lo tienen, pero la página para descargarlo, ¿cierto? Ahí se aseguran según su sistema operativo cuál es la versión que van a descargar. Voy a abrir entonces el programa. En este caso, se va a mostrar, ¿cierto? A modo de ejemplo, este video. Voy a ver si es que se reproduce, ¿no? Bueno, se lo voy a reproducir ahí mejor. Pero bueno, vamos a tener un plano inclinado, ¿cierto? Y un carrito que se va a lanzar y vamos a observar, ¿cierto? Los datos de tiempo y de distancia. ¿Ok? Acá ustedes tienen un riel, se les está dando, ¿cierto? La inclinación, el ángulo teta, ¿ya? Con su respectivo error. Es un caso de que se quisiese calcular la aceleración de gravedad, ¿cierto? Porque también se podría hacer. En este caso solamente vamos a calcular la aceleración del carrito, ¿ok? Vamos a visualizar, acá ustedes tienen este link directamente al video, ¿ya? Para que si quieren practicar y reproducir esto mismo ahí en su casa, ustedes pueden hacerlo. Se les da como referencia para calibrar, ¿cierto? El tracker. Se les da como referencia este monito, ¿ya? Que está ubicado acá y que desde la orejita hasta la base mide 15 centímetros. ¿Ya? Entonces eso se pasa a metros, ¿cierto? Y ya podemos calibrar ahí el tracker. Ya, y acá, bueno, repasando, lean esto, ¿cierto? Está todo en aula. Ahora me voy a ir en detalle para que no se me vaya en realidad nada de la presentación. Y vamos a abrir, ¿cierto? El tracker. ¿Se visualiza bien? ¿Pueden observarlo? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Ya. Voy a abrir uno nuevo. Vamos a partir de cero, ¿ya? Entonces ustedes al abrir el programa, ¿cierto? Como saben, ya se despliega ese panel. Vamos a abrir el video ejemplo. ¿Ya? Denme un segundo. Se me perdió el video. La carpeta donde lo dejé. O sea, lo tengo en la carpeta, pero Tracker me mostró otro. Voy a abrir uno más reciente. No me muestra mi Dropbox.
Aquí está mi Dropbox. Ya, entonces vamos a tomar el video de ejemplo, ¿sí? Que aparece ahí en el link, que es este. Y ahí ustedes van a esperar que se cargue. Voy a ampliar un poco esto. Ok, ya. Entonces vamos a establecer primero el cuadro de inicio y el cuadro de término. Miren, fíjense, si reproduzco el video. ¿Ya? Vamos a establecer los cuadros de interés. Entonces, previamente, vamos a partir, estamos acá en el 111. Botón derecho del map, ¿cierto? Establecer fotograma inicial. Vamos a tomar fotograma final. Solamente un pequeño intervalo para poder tomar los datos. ¿Okay? Tenemos el fotograma final. ¿Okay? Vamos a calibrar primero. Vamos a ir acá. Vara de calibración. Quedó como por aquí. Me lo voy a llevar acá. Vamos a hacer el zoom y vamos a calibrar rápidamente. ¿Ya? Entonces, como les decía, ahí hacen el cambio, ¿cierto? 0,150 porque ese monito tiene altura de 15 centímetros, la pasamos a metros. ¿Ok? Ahí ya tenemos la calibración. Agregamos el eje respectivo, ¿ok? Que podemos mover, ¿cierto? Vamos a dejarlo paralelo al plano inclinado. Vamos a desfasarlo un poco, a ver. Acá tenemos el cuadro inicial, ¿sí? Voy a tratar de dejar el eje, ¿cierto? Lo más paralelo posible. Ok, lo puedo dejar por ahí. No está muy paralelo. A ver, tratemos de ir corrigiéndolo. Entonces, pegué mi pulso. Ahí quedó mejor. Eso fue de pura suerte. Si quieren más precisión, hagan zoom. ¿Ya? Ahí van a poder obtener. Entonces, ahora necesitamos establecer, ¿cierto? Nuestro rastro, aquí, nuestra masa de rastreo nuevo. Queremos la masa puntual, ¿cierto? Acá se me... Da lo mismo, en este caso estoy dejando el positivo, claro, hacia, efectivamente, se podría dejar positivo hacia la izquierda e invertir el eje. Ya en este caso yo lo estoy dejando así, tal cual. Y la masa, vamos a tomar, veamos si funciona, porque es bastante
primero tengo que seleccionar muy bien la trayectoria que quiero seguir. Entonces el Control Shift va a aparecer, ¿cierto? Este círculo. Vamos a tratar de solicitarle que siga este punto. Vamos a ver si funciona. Voy a ampliarlo, ¿ya? Para que pueda identificar bien la secuencia dentro de imagen, dentro de cada cuadro de imagen, ¿ya? Y que vaya tomando una trayectoria automática. Vamos a ver si funciona. Si no funciona hay que repetir, bueno, como ustedes ya saben, 1, 2, 3, varias veces hasta que tomemos los datos. Vamos a buscar. En este caso se fijan que nos encontró el siguiente fotograma, el 113. Vamos a ver qué pasa con el siguiente. Voy a detenerlo y así, bueno, como ya ustedes... Se me quedó pegado. Ahí. Voy a deshacer lo que hice. Fotograma inicial. Vamos a repetir. Si no sale la tercera, repetí hartas veces este experimento para poder tomar los datos. Como saben, ahí hay que tomar muy bien el punto. Ya, de nuevo. Ampliemos. Veamos si ahora puede seguir el... No, tampoco. Pero como siempre todo funciona a la tercera. Vamos a continuar. Vamos a hacer el último intento. Como les digo, yo tomé acá bien... ¿Sí? Dígame. En el punto puede ponerlo en lo verde, porque como lo pone en lo negro debe confundirse con el plano inclinado. Vamos a ir de nuevo entonces. Sí, ayer lo ubiqué como en ese puntito acá, entre lo blanco. Sí, efectivamente. Como por acá dice usted. Sí, con tal que sea un color distinto Veamos, al plano. veamos. Se me movió el fotograma. Ahí. Para acá. Veamos si el verde no lo confunde. Ya, último intento. Como les dije, estuve varias veces tomando los datos, pero logré tomarlos, ¿cierto? Como decía su compañero ahí, es muy importante seleccionar el punto. No. Pero, estoy igual que estar cocinando, ¿cierto? En vivo. Aunque no estaba preparada, ahí está el resultado de la medición. Cuando tomé el puntito, ¿cierto? Ahí más como decía, en la ruedita. ¿Ok? Acá. ¿Ya? Entonces ahí sigue el registro, como ustedes ya conocen. Vamos a ir observando. Y acá se va realizando inmediatamente el gráfico
de distancia versus tiempo. Bueno, pasamos los datos a la hoja de trabajo, ¿ya? Tenemos una hoja de trabajo, vamos a ver el procesamiento. Acá tenemos nuestros datos, ¿ya? Simplemente copiar y pegar, ¿ok? Directamente de ahí del tracker, ¿ok? Se me quedó pegado al Excel. Ahí estas cosas pasan cuando uno está haciendo clase. Fíjense que el error instrumental es muy distinto, no es el error instrumental de la regla, ¿ok? Eso es por un tema del tracker, ¿ya? Así que va a quedar así. Entonces aquí simplemente tienen el gráfico, ¿cierto? De los datos, pero vamos a invertirlos acá arriba, ¿ya? Para que sean positivos, tal como mencionaba ahí su compañero. Aquí vamos a hacer el cambio. ¿Cómo qué cosa? Benjamín me pregunta si no hay que ponerle nada especial a la tabla en el tracker. En el programa en sí, dice usted. ¿Algún acá? A ver dónde está. Vamos a ir de nuevo aquí. No, nada. O sea, usted selecciona los datos, ¿sí? Los copia y los pega, ¿ok? Les va a quedar con punto, ¿sí? Cuando hacen el traspaso, ¿ya? Por ejemplo, les va a quedar el dato. Tomemos este modo de ejemplo, les van a quedar los datos con puntos y Excel no trabaja con puntos. Lo único que tienen que hacer es ir acá al Excel, buscar seleccionar, a ver, ahí, reemplazar, tomar la columna de datos completa, reemplazar, buscar el punto y reemplazar por coma, fíjense, reemplazar. Y ahí inmediatamente en el dato cambió a coma, ¿ok? Eso es como algo que en realidad les va a pasar sí o sí cuando acá en el traspaso creo que ya, me imagino que ya les debe haber pasado en realidad en 100. Entonces, para tomar los datos, ¿cierto? La curva ascendente, vamos a partir con los datos en 0. Fíjense que aquí lo único que se está haciendo es ir restando, ¿ya? Dato con dato. La primera, siempre se está haciendo la variación, ¿ya? Con respecto al tiempo inicial. ¿Ya? Eso es para dejar todo en 0, ir partiendo bien ordenadito todo. Recordemos que nosotros después queremos linealizar y queremos como objetivo calcular la aceleración, ¿ya? Y se hizo lo mismo, estos son los datos originales tomados solamente acá, ¿cierto? Desde este punto, desde el punto más bajo, hacia arriba, ¿ya? Son estos datos, ¿sí? Entonces, si se fijan, vamos a ver el puntito más bajo, está ahí, lo marco en menos 0.574. Acá está se tomó el punto menos, o sea, el tiempo, menos 0.573. ¿Podría haber partido ahí? O ese, son los dos mínimos que están ahí en este gráfico. ¿Ya? Cualquiera de esos dos se puede tomar como 0, como partida. Entonces, lo mismo, se resta simplemente este dato con sí mismo, y los siguientes se empiezan también a restar con respecto al primero, para ir estableciendo el mismo delta de variación, nada más que eso. Ya estamos haciendo, acomodando los datos para que queden así de forma ascendente y bien ordenados en el gráfico. ¿Ya? ¿Necesitan un repaso de cómo hacer el gráfico?
o nos vamos directamente a la linealización. Creo que la linealización. Ya, perfecto, gracias. Ya por si acaso alguien... Recuerden ajustar los ejes, los parámetros. Ya ordenen bien su gráfico. En este caso, yo ajustaría un poquito más este eje, ¿cierto? Daría el máximo que parte en 0.7 en vez de 0.8. ¿Ya? Ahí va a quedar más centrado. Un tema de presentación nada más que eso. ¿Ok? Entonces, tenemos las ecuaciones, ¿cierto? La ecuación principal, que es esta. ¿Ok? Por lo tanto, es mi ecuación de la recta. Mi variable independiente, ¿sí? Mi x, en este caso, va a ser el tiempo al cuadrado. Mi y va a ser el x, la distancia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cambio de variable para poder linealizar, ¿cierto? Nuestros datos. Entonces, botón derecho del mouse, ¿cierto? Seleccionar datos, agregar valores de x, ¿cierto? Tiempo al cuadrado, valores de y, la distancia que nosotros ya tenemos establecida. Va a partir en 0, dejen el gráfico que parta en 0. ¿Ok? Botón derecho del mouse sobre un punto, activamos todos los puntos, agregar línea de tendencia. Siempre la ecuación y el r cuadrado. Nunca señalen intersección con el gráfico. Por lo tanto, tenemos nuestra respectiva ecuación. Esta ecuación, si la presentan así, está mal. Ya tiene que ser con las variables del laboratorio. ¿Qué significa, cierto? Ustedes van a tomar, incluso ahí, veamos si es que me funciona directamente del editor de ecuaciones. Control C. Tal cual como la tienen ahí. Ahí que tienes la distancia de x. ¿Ok? Variables del laboratorio. Tenemos nuestro coeficiente de determinación. Recuerden que no es un error, es un parámetro simplemente que me indica qué tan cerca están mis datos de esta ecuación teórica, que en este caso es la de la línea recta. Por lo tanto, si yo despejo de la pendiente, tenemos que la pendiente de esta ecuación va a ser igual, ¿cierto?, a un medio por la aceleración. Voy a calcular con la función estimación lineal también los errores. Entonces, función, estimación lineal, conocido y, ¿cierto? Tenemos los datos, conocido x, lo del tiempo al cuadrado. Acá un 1 y acá un 1, control shift y enter. Voy a repetir, ya sé que algo no le gustó acá. Y ahora sí, no me pregunten qué fue lo que pasó, no tengo idea por qué hizo eso. Seguí el mismo procedimiento. Bueno, para calcular la pendiente, ¿cierto? Perdón, la pendiente está ahí con su respectivo error, intercepto con su respectivo error. Ya teóricamente no tenemos intercepto, por lo tanto está bien porque en la teoría, o sea, la teoría se ve
bastante adecuado ahí al intercepto que es muy cercano a 0. ¿Ya? Entonces simplemente multiplicamos por 2 el valor, ¿cierto?, de la aceleración, de la pendiente. Ya despejamos acá. Y el error asociado sería 2 veces, ¿cierto?, el valor del error de la pendiente. ¿Ok? Ahora, si yo quiero ir más allá y calcular la precisión o error relativo porcentual, puedo hacerlo. ¿Sí? Simplemente tomo mi error, lo divido por la magnitud, ¿cierto? Y lo multiplico por 100. Eso es, obviamente, recuerden que para extraer información de la precisión de nuestros datos tenemos que hacer este tipo de cálculo de errores. ¿Ya? No me basta con obtener ese error de 0.01 porque no me está diciendo nada sobre la precisión de los datos. ¿Ok? Ese 0.8% sí habla de una buena precisión en los datos tomados. ¿Ok? Y ahí yo puedo entrar a analizar más allá. Sí, Joaquín, dígame. Sí, es que usted puso la función de estimación lineal debajo de la casilla que tiene la M, que le dio 0.689, ¿no? Pero cuando la aplicó, automáticamente el cero que había para la aceleración se cambió a 1.38. ¿La función como que conecta esa casilla o usted lo cambió? Ah, no, claro, lo que pasa es que imaginemos que no tenemos nada, esta casilla está vacía. Yo todavía no hago mis cálculos, ¿ok? El cálculo primero es obtener esta función, ¿cierto?, de la pendiente con su error, intercepto con su error, ¿ok? Entonces la ecuación para despejar la aceleración es 2 veces multiplicado por la pendiente. En este caso, la pendiente, SM es la pendiente. Si yo lo multiplico por 2, despejo acá, ¿cierto?, obtengo la aceleración. Entonces por eso yo aquí coloco un 2 y multiplico por el valor acá de la pendiente. Y por eso me da 1.38. Pero con las otras ecuaciones del apoyo, ¿se acuerdan de la tablita del cálculo de los errores? ¿Ya? Con esa tabla yo saco el error de la aceleración. Y me va a resultar simplemente que va a ser igual, ¿cierto?, a 2 veces el error de la pendiente. Acá. ¿Ya? Si ustedes van a esa tablita, van a obtener ese error. ¿Sí? Y por eso ahí completamos con estos valores. Y bueno, 0.8 simplemente ir más allá porque esta información de aceleración con este error no me dice absolutamente nada más allá de las precisiones, como les decía, que también estuvieron los datos, que como estuve, necesito mejorar algo, no necesito mejorar algo, voy a tomar datos de nuevo o no voy a tomar datos de nuevo. Todo eso también lo podemos analizar con el error relativo porcentual que está acá. ¿Sí? Eso es como información para ir un poquito más allá. Eso en cuanto a la toma de datos, ¿ok? Y procesamiento. Si se fijan, es un repaso también de lo que ya habíamos hecho. Plantilla de ejemplo, se las voy a mandar directamente mejor al chat, ¿ok? Aquí hay un ejemplo para un laboratorio, ¿ok? Está solamente desarrollada la sección de resultados, análisis y discusión, ¿sí? Con las indicaciones y qué es lo que debiese ir, qué es lo que no debiese ir también, ¿ok? Así que se las voy a compartir ahora por el chat. Van a ir 2 plantillas de ejemplo, ¿ok? Una es de 130, otra es un informe parcial de 120.
¿Les llegó bien? ¿Sí? Pues, Sí, profe. eso, chicos. Cualquier cosa, entonces, tienen mi correo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, profe. No, profe, que estén bien. Chao, que estén bien. No, profe, Ya, que que tenga esté buen bien. día. Profe, Gracias. Chao, chao. Me preguntas, Benjamín, por el tiempo al cuadrado. Sí, sí, en este caso lo pusimos como variable, ¿Por variable qué sucede eso? dado cómo se desarrolló el experimento, en este caso. ¿Sí? Ah, ya. Nosotros identificamos dentro del experimento, nosotros estamos identificando cuál es la variable dependiente e independiente. Y en este caso, ¿cierto? La variable independiente sería la del tiempo. ¿Sí? Ah, ya. Y otra consulta que en el tracker